Le habla Belsi Castillo. Hoy hablaremos sobre el decreto reglamentario para la libre postulación. La Dirección Nacional de Organización Electoral deberá aprobar, cuando sea procedente, la solicitud de inscripción de adherentes de los candidatos y las solicitudes de admisión de postulación en un término no mayor de 15 días. En cada circunscripción para libre candidatura para el cargo de diputado, solo se podrán postular hasta 3 candidatos de libre postulación con sus respectivos suplentes en los circuitos uninominales. Y en los circuitos plurinominales, hasta 3 listas por libre postulación. Cada lista hasta la cantidad de candidatos que permita la respectiva circunscripción electoral. Esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, el circuito 8-6, donde se postulan hasta 7 diputados, en la lista pueden haber 3 listas en donde estén los 7 candidatos a la candidatura para el cargo de diputado. Solo clasificarán como postulados los 3 aspirantes o listas que al cierre de la inscripción hayan inscrito la mayor cantidad de adherentes. En caso de empate, clasificará el que primero hubiese obtenido la cantidad mínima de adherentes según lo establece el artículo 328 del Código Electoral. Los libros para la recolección de firmas de los iniciadores y de los adherentes serán diseñados y suministrados por el Tribunal Electoral. La inscripción de los adherentes a las candidaturas por libre postulación se hará en oficina del Tribunal Electoral o en puestos estacionarios, que podrán ser ubicados en parques, plazas, escuelas o cualquier otro lugar público que cumpla con los requisitos de imparcialidad, moralidad, seguridad y eficacia para realizar estas funciones, bajo la supervisión adecuada del Tribunal Electoral y mediante libros de recolección de firmas que el Tribunal Electoral reglamentará para tal fin. Tenemos entonces así lo que expresa el artículo 314 del Código Electoral. Los candidatos por libre postulación presentarán sus postulaciones entre el 3 de diciembre del año anterior a las elecciones y el 3 de enero del año de las elecciones. Cuando resulte que los aspirantes a candidatura por libre postulación son idóneos, la Dirección Nacional de Organización Electoral autorizará el inicio de la inscripción de adherentes de los candidatos. Aquí entonces vamos a ver cuáles son los requisitos para la libre postulación para el cargo de presidente de la República. Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 179 de la Constitución Política y no estar comprendidas en las prohibiciones previstas en los artículos 180, 192 y 193 de la Constitución Política. Presentar solicitud para iniciar el trámite de aspirante a candidatura por libre postulación. Este trámite podrá realizarse desde un año antes de la convocatoria al proceso electoral y hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones generales. Una vez revisada la solicitud y de cumplir con los requisitos de ley, se emitirá una resolución motivada autorizando la entrega de los libros para la recolección de firmas de los iniciadores, que respaldarán al interesado, quien presentará en estos
una cantidad equivalente al 10% del total de adherentes necesario para la candidatura. La autenticidad de las firmas será respaldada por una declaración jurada de los aspirantes por libre postulación y su huella dactilar y la de los activistas acreditados por estos. Vemos entonces el paso de la acreditación. Acreditar el respaldo a la candidatura mediante firmas de adherentes, como mínimo del 1% de votos válidos emitidos para el cargo de presidente de la República en la última elección. Los aspirantes a la candidatura por libre postulación podrán registrar adherentes hasta 4 meses antes de la fecha de las elecciones. Entonces, observamos aquí que el candidato debe conocer cuánto fue la cantidad de votos válidos emitidos para el cargo de presidente en la última elección, o sea que el 1% de votos válidos emitidos para el cargo de presidente, y así tener el respaldo de la cantidad de firmas que lo acreditarán. Postulación para el cargo de vicepresidente. El aspirante a la candidatura por libre postulación para presidente podrá incluir con su solicitud el nombre de la persona que lo acompañará como vicepresidente, pero también podrá hacerlo durante el periodo de postulaciones dentro del proceso electoral. O sea que todavía está el proceso para el periodo de postulaciones en el proceso electoral, tendrá la oportunidad de presentar a la persona que lo acompañará en el cargo de vicepresidente en su candidatura por libre postulación para el cargo de presidente. En cuanto al registro de adherentes, podrán registrarse como adherentes de las candidaturas por libre postulación para presidente todos los electores incluidos en el padrón electoral, estén o no inscritos en partidos políticos. Vamos a ver entonces cómo se da para el cargo de libre postulación para diputado. ¿Cuáles son esos requisitos? Cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 153 de la Constitución Política. Acreditar el respaldo a la candidatura mediante la recolección de firmas de adherentes residentes en el circuito, como mínimo del 2% de votos válidos emitidos en la última elección para el cargo de diputado en la respectiva circunscripción. Aquí entonces vemos la diferencia del cargo para presidente y vicepresidente de la República por la libre postulación, que es en el ámbito nacional, la recolección de firmas. Acá entonces lo estamos viendo que es solo en el circuito electoral donde reside el ciudadano, donde el candidato se está postulando en la circunscripción electoral. Entonces, vemos que él tiene que acreditar el respaldo mediante la recolección de firmas de adherentes residentes en el circuito como mínimo del 2% de los votos válidos emitidos en la última elección para el cargo de diputado. Acá, podrán registrarse como adherentes de candidaturas por libre postulación para diputado todos los electores incluidos en el padrón del respectivo circuito, estén o no inscritos en el partido político. O sea, aquí vemos que si está inscrito en un partido político y desea respaldar a un candidato por la libre postulación, lo puede hacer. Una vez cumplidos los requisitos y encontrándose en firme
la postulación de un candidato por libre postulación al cargo de diputado de la República, este podrá ser postulado por cualquier partido político, siempre que no haya vencido el periodo de postulación. Después que no haya vencido el periodo de postulación, él puede ser postulado por cualquier otro partido político. Así se contempla en el artículo 332 del Código Electoral. Veamos entonces, para los cargos de libre postulación de alcaldes, representantes y concejales. Los memoriales de postulación deben ser acompañados de pruebas exigidas que serán presentados personalmente bajo gravedad de juramento ante la Dirección Regional de Organización Electoral respectiva, por el candidato por libre postulación o por la persona previamente autorizada por estos para tal efecto. Artículo 343 del Código Electoral. Entonces, si usted es candidato a diputado, de alcalde, representante o concejal, usted se personará ante la Dirección Regional de Organización Electoral. Si es alcalde de la provincia de Darién, entonces le corresponde ir a la oficina regional, a la Dirección Regional de Organización Electoral de Darién, a presentar el memorial con las pruebas exigidas y hacer la solicitud, presentar la solicitud. Una vez cumplidos los requisitos y encontrándose en firme la postulación de un candidato por libre postulación a los cargos de alcalde, concejal o representante de corregimiento, este podrá ser postulado por cualquier partido político, siempre que no haya vencido el periodo de postulación. Podrán registrarse como adherentes de candidaturas por libre postulación para alcalde, concejal o representante de corregimiento todos los electores incluidos en el padrón electoral del distrito o corregimiento, según el cargo al que aspiren, estén o no estén inscritos en partidos políticos. Entonces vemos los cargos de alcalde y concejales son en el ámbito distrital y por ende se pueden recolectar las firmas en este espacio, en la parte del distrito. En cuanto para el cargo de representante, solo en el corregimiento donde reside el ciudadano y de donde se postula precisamente el candidato. Con esto entonces damos por terminada esta breve presentación y los invitamos y los motivamos para que nos acompañen en la próxima sesión, en donde estaremos dándole mucho más información sobre el proceso electoral. Con esto, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.